Las cadenas tintineaban como serpientes enfurecidas, mientras Clara Wynne luchaba contra los fríos grilletes de hierro que le mordían las muñecas. Cada tirón desesperado solo dejaba su piel más marcada. Su día de boda había llegado no con alegría, sino con el peso de una sentencia de muerte. A través de la ventana polvorienta de la pequeña iglesia, alcanzaba a ver las montañas más allá de Copper Creek, cuya libertad la llamaba burlona, mientras el órgano entonaba una marcha fúnebre. Territorio de Colorado, 1875. El aire estaba espeso de polvo y decepción en aquel pueblo minero. Clara observó su reflejo en un espejo rajado del cuarto trasero de la iglesia. El vestido de novia, un desecho de la esposa del comerciante, colgaba flojo en su delgado cuerpo. A sus 20 años, la estaban vendiendo como si fuera ganado a Cyrus Blackstone, un hombre 30 años mayor que ella, dueño de la mitad de las minas del territorio. Y pronto, dueño de ella también. Deberías estar agradecida. Le había escupido su padrastro, Rafe Wynne, 6 semanas atrás, cuando anunció el acuerdo. Blackstone tiene dinero. Te mantendrá vestida y alimentada. ¿Qué más puede desear una chica sin nada? Quizás amor. Quizás libertad. Quizás no tener que ser encadenada para impedir que huyera otra vez. La puerta chirrió y Etta Miles, la esposa del reverendo, entró con una mirada compasiva. «Es la hora, querida», susurró, evitando mirar las cadenas. Clara enderezó los hombros. «Necesito un momento para rezar», mintió. Etta dudó, pero asintió. «No tardes. Tu padrastro está impaciente». Cuando la puerta se cerró, Clara reanudó su desesperado forcejeo contra las cadenas ancladas al banco de madera. Rafe Wynne no estaba dispuesto a correr riesgos después de sus 2 intentos fallidos de fuga. La primera vez, la atraparon en la oficina de diligencias. La segunda, había llegado 3 pueblos más allá antes de que los hombres de Blackstone la arrastraran de vuelta. La campana de la iglesia repicó 1, 2 veces. 15 minutos para la ceremonia. 14 para el fin de su vida. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Llorar no la salvaría. De pronto, un alboroto estalló en la iglesia principal. Gritos, golpes, algo que se rompía. Clara se quedó inmóvil, escuchando. Entonces, la ventana trasera se deslizó con un crujido de madera, y apareció un rostro de piel curtida y ojos del color de una tormenta de verano. «Parece que una novia no debería llevar hierro el día de su boda», murmuró el desconocido con una media sonrisa. La esperanza prendió, peligrosa, en el pecho de Clara. «¿Quién eres?», susurró. «Me llamo Jack Mercer», respondió, entrando por la ventana con una agilidad sorprendente para su cuerpo alto y fuerte. «Algunos me llaman Jack, otros simplemente el forastero». Llevaba un chaleco de cuero gastado sobre una camisa sencilla, pantalones cubiertos de polvo del camino y unas botas viejas. Un vaquero, no un minero ni un comerciante. Un desconocido en Copper Creek. «Te matarán si te encuentran aquí», advirtió Clara alarmada. «Blackstone tiene hombres por todas partes». Los ojos de Jack se ensombrecieron al ver las muñecas encadenadas de ella. Sin decir palabra, sacó algo de su bota. Un pequeño estuche de herramientas metálicas que brillaron débilmente bajo la luz. «Abrir cerraduras es un talento útil en mi oficio», explicó, arrodillándose frente a ella. «Quédate quieta». Sus dedos, duros y callosos, trabajaban con suavidad. Un clic suave rompió el silencio, y Clara contuvo el aliento al sentir el aire fresco sobre su piel lastimada. «¿Por qué me ayudas?», preguntó apenas en un hilo de voz, mientras el órgano seguía tocando a lo lejos. Jack dudó un segundo. «Digamos que tengo un problema con los hombres que encadenan mujeres», contestó mientras trabajaba en el segundo candado. «Y otro con Cyrus Blackstone». El segundo grillete cedió. Clara frotó sus muñecas, adoloridas. Los gritos afuera crecían. La distracción no duraría mucho. «Tenemos que irnos», dijo Jack, moviéndose hacia la ventana. «¿A dónde?»,
vaciló Clara. Lejos. Sus ojos se clavaron en los de ella. A menos que prefieras quedarte para tu boda. Un golpe violento contra la puerta tomó la decisión por ella. Alguien venía. Clara recogió su falda y corrió hacia la ventana. Tu padrastro está ocupado con una pelea en la iglesia, explicó Jack, ayudándola a subir. Mi amigo tiene talento para iniciar disturbios en lugares respetables. El aire de la montaña le azotó el rostro. Por primera vez en semanas, sintió un atisbo de esperanza. Jack la siguió. Tomó su mano. ¿Sabes montar?, preguntó. Desde los 6 años, respondió ella. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Perfecto. La condujo hacia 2 caballos atados a un pino. Los animales se movían nerviosos, oyendo los gritos que venían del templo. Parece que descubrieron que la novia se escapó, murmuró Jack mientras los desataba. La ayudó a montar y luego subió a su propio caballo, un imponente corcel negro. Tenemos 2 minutos antes de que nos alcancen. Cuando Clara se acomodó, el vestido le estorbaba. Jack estiró la mano y rasgó el tejido blanco hasta las rodillas. Te compraré otro, dijo al notar su sorpresa. Uno que elijas tú. Y así, partieron a galope, lejos de la iglesia, de Copper Creek, y de la vida que le habían impuesto. El cabello dorado de Clara se soltó de sus horquillas, ondeando como una bandera al viento. Por primera vez en meses, saboreó el gusto de la libertad. Cabalgaban con fuerza, cruzando senderos empinados y ríos poco profundos para despistar a sus perseguidores. El corazón de Clara latía más rápido que los cascos de los caballos. ¿Quién era aquel hombre? ¿Y por qué la había salvado? Mientras avanzaban entre árboles altos y sombra fresca, Clara no podía dejar de mirar al vaquero que había roto sus cadenas. ¿Por qué la había salvado? ¿Qué buscaba a cambio? Finalmente, Jack detuvo su caballo y guió a ambos hacia un cañón protegido, donde un arroyo murmuraba entre las rocas. Al desmontar, sacó una cantimplora del costado de la montura. «Bebe», le dijo, ofreciéndosela con suavidad. «Aún nos queda camino». Clara aceptó agradecida, de pronto consciente de lo reseca que tenía la garganta. «¿A dónde vamos?» «A mi refugio, por ahora», respondió él, mirando hacia el sendero que habían dejado atrás. «Falta un día a caballo, pero antes de que anochezca, pararemos en el rancho de una amiga». Ella le devolvió la cantimplora. «¿Por qué me ayudaste?» El rostro de Jack se endureció. «Te lo dije, no tolero a los hombres que encadenan mujeres». «Y también tienes un problema con Cyrus Blackstone», completó ella. Él suspiró. «Hace 2 años mató a mi hermano Eli, por una disputa minera. Hizo que pareciera un accidente, pero yo sé que fue asesinato». «Lo siento mucho», murmuró Clara con voz queda. Jack asintió, seco. «Vine a Copper Creek buscando pruebas. Y te encontré a ti. No podía dejarte allí». Clara bajó la vista hacia su vestido roto y las marcas rojas que aún ardían en sus muñecas. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que hacerlo». Él volvió a revisar la montura de su caballo, pero algo lo alertó. Se detuvo de golpe, ladeando la cabeza. En un movimiento ágil, la tomó por el brazo y la llevó tras una gran roca. «¿Jinetes?», susurró, con el cuerpo tenso junto al de ella. Se quedaron quietos, escuchando. Los cascos se acercaban por el camino que acababan de dejar atrás. «No pudieron haber ido lejos», dijo una voz áspera. «Revisen la cresta», ordenó otra. «El patrón quiere a la chica viva». Al vaquero no dijo nada. Jack apretó la mano de Clara entre las suyas. Ella se aferró a él, con el corazón retumbando, temerosa de volver a ser arrastrada a esa iglesia y a esas cadenas. Los jinetes pasaron a unos 20 metros de donde se ocultaban. Luego se alejaron por el sendero. Clara soltó el aire con dificultad. «Se van a dividir. Buscarán por todos los caminos», murmuró Jack. «Tenemos que movernos rápido y mantenernos fuera de las rutas principales».
Regresaron a los caballos. Jack la ayudó a montar, y luego subió al suyo. Esta vez, en lugar de tomar el sendero, siguió una estrecha vereda de ciervos que subía empinada entre los pinos. Blackstone no se rendirá fácilmente, dijo Clara mientras cabalgaban. Yo tampoco, replicó él, con la mandíbula apretada. Atravesaron el bosque durante la tarde, zigzagueando entre caminos ocultos donde las huellas serían difíciles de rastrear. Jack se movía con seguridad por la naturaleza, deteniéndose a veces para escuchar o revisar su rastro. Cuando el sol comenzó a teñir las montañas de oro encendido, descendieron hacia un valle pequeño. Una cabaña apareció entre los árboles, con humo saliendo de su chimenea. En la puerta, una mujer los observaba con un rifle entre las manos. «Es Ruth Calhoun», explicó Jack. «Viuda. Vive sola aquí. No te asustes por el rifle. Así recibe a todo el mundo». «¿Amiga tuya?», preguntó Clara. Él sonrió con una chispa en los labios. «Me curó una herida de bala una vez. Yo le corto leña cada vez que paso. Trato justo». Cuando se acercaron, Ruth bajó el arma. Tenía unos 50 años, el cabello con vetas de plata y arrugas marcadas por el sol. «Jack Mercer, otra vez trayendo líos a mi puerta», dijo. «Solo los mejores», bromeó él, desmontando y ayudando a Clara. Los ojos de Ruth se abrieron al ver el vestido destrozado. «Santo cielo, ¿qué has hecho ahora?» «Rescaté a una novia que no quería ser rescatada», dijo Jack. Luego, ante la mirada punzante de Clara, corrigió. «Una novia que sí quería ser rescatada, solo que no por mí en particular». Ruth negó con la cabeza. «Entren antes de que lleguen los que los siguen». El interior era pequeño pero acogedor, y olía a estofado caliente. Ruth se movía ligera, sirviendo platos mientras Jack cuidaba de los caballos. «Puedes llamarme Ruth», le dijo a Clara, entregándole un paquete de ropa. «Esto te quedará mejor que esos harapos. Hay agua en la parte trasera si quieres asearte». Clara asintió con gratitud. «Gracias. Me llamo Clara Wynne». Los ojos de Ruth se suavizaron. «Sé quién eres, muchacha. Las noticias llegan hasta aquí. Blackstone lleva semanas presumiendo de su joven prometida». La vergüenza tiñó las mejillas de Clara, pero Ruth le tocó el brazo. «Aquí no te juzga nadie», dijo con firmeza. «Yo también fui una mujer sin opciones. Anda, límpiate». La parte trasera era solo un trastero con una palangana, pero para Clara era como un santuario. Se lavó el polvo del viaje y la sensación sucia del control de su padrastro. La ropa que Ruth le dio, una blusa sencilla, falda de lana y botas resistentes, le sentaba decentemente. Al salir, Jack ya estaba sentado a la mesa, su sombrero al lado. La miró y algo titiló en su expresión. ¿Admiración, quizás? ¿Mejor?, preguntó él. Clara asintió, algo cohibida. «Mucho mejor». «Gracias, Ruth». «Siéntense», ordenó ella sirviendo estofado humeante en platos hondos. «Coman. Y ahora cuéntenme qué locura planean hacer mañana», soltó Ruth Calhoun, mientras colocaba los platos sobre la mesa. Comieron en silencio, con hambre y cansancio acumulado, hasta que Jack rompió la quietud con voz grave. «Debemos seguir viaje mañana al amanecer». Ruth resopló con fastidio. «Lo que tú necesitas es descansar, no galopar como loco. Los hombres de Blackstone no van a encontrar este sitio esta noche». «Tal vez», replicó Jack, «pero no quiero traer problemas a tu puerta. Los problemas siempre llegan a mi puerta, contigo o sin ti», gruñó ella. «Pero bien, se van al amanecer. Ni un minuto antes». Después de cenar, Ruth condujo a Clara a un pequeño cuarto con una cama sencilla. «Tú duermes aquí», le dijo con suavidad. «Jack puede dormir junto al fuego». Cuando quedaron solas, Clara miró a la mujer mayor con curiosidad. «¿Cómo lo conoces?». El rostro curtido de Ruth se ablandó. Su hermano, Ellie,
Salvó a mi hijo durante un derrumbe en la mina hace años. Recibió un madero en el hombro que nunca sanó del todo. Los hermanos Mercer son hombres de bien. Hizo una pausa. La muerte de Ellie casi destruye a Jack. Desde entonces, ha estado persiguiendo a Blackstone. Y ahora, yo complico todo, susurró Clara bajando la mirada. Tal vez, asintió Ruth. O tal vez eres justo lo que él necesitaba para recordar que hay algo más en la vida que venganza. Le acarició la mano con ternura. Duerme, niña. Mañana empieza temprano. Pese al agotamiento, el sueño se resistía. En la oscuridad del cuarto, los recuerdos no paraban de martillarla. Las cadenas, la iglesia, el sonido del órgano, y aquel hombre de mirada tormentosa que irrumpió en su prisión como un milagro. Desde el otro lado de la puerta se filtraban murmullos bajos. Clara se deslizó sin hacer ruido y se acercó. «Estás jugando un juego peligroso», decía Ruth en voz baja. «Blackstone no se detendrá hasta encontrarla». «¿Lo sé?», respondió Jack, su tono cargado de firmeza. Pero no podía dejarla ahí. Un silencio espeso se extendió antes de que Ruth preguntara: «¿Esto sigue siendo por Ellie?». La respuesta tardó. «Ya no lo sé, Ruth. Solo sé lo que es correcto». Clara regresó a la cama, su mente girando sin freno. Pero el sueño terminó por atraparla, hasta que unas manos suaves la sacudieron con delicadeza. «Amanece», susurró Jack. «Tenemos que movernos». En la cocina, Ruth ya tenía café caliente, galletas caseras y provisiones listas. Abrazó a Clara con fuerza antes de despedirse. «Vuelvan a visitarme cuando esto termine, ¿eh? Los dos». El aire matutino estaba frío y limpio. Los primeros rayos del sol apenas tocaban las cimas nevadas, mientras cabalgaban hacia el noroeste, alejándose de todo camino transitado. «¿Dónde está exactamente ese lugar tuyo?», preguntó Clara, mientras cruzaban un paso rocoso. «Una vieja concesión minera. Como a 20 millas de aquí», respondió Jack. «No es gran cosa, pero es segura y está fuera de los mapas. Nadie va por allá». «¿Ahí has estado reuniendo pruebas contra Blackstone?». Él asintió, pero Clara bajó la voz. «Yo no soy valiente. Si lo fuera, habría escapado antes». Jack acercó su caballo al de ella. «Lo intentaste 2 veces, antes de que yo llegara. La mayoría no lo habría intentado ni una». «¿Cómo lo supiste?». «La gente habla en las cantinas, especialmente cuando los hombres de Blackstone se jactaban de haberte arrastrado de vuelta». Su expresión se oscureció. «Así fue como supe dónde encontrarte». Cabalgaron un rato en silencio. El ritmo de los cascos resultaba un consuelo inesperado. «¿Qué harás cuando pruebes que él mató a tu hermano?», preguntó finalmente Clara. El rostro de Jack se volvió hermético. Al principio planeaba matarlo. Clara tragó saliva. «¿Y ahora?». «Ahora, quiero verlo colgado». La miró directo a los ojos. «Justicia verdadera. Por Ellie. Y por lo que te hizo tu familia al venderte». La crudeza de sus palabras la hizo encogerse. «Mi padrastro le debía dinero. Inversiones mineras que salieron mal. Blackstone me vio un día en el pueblo y decidió que me quería». Las manos de Jack se apretaron en las riendas. «¿Te vendió para saldar sus deudas?». «Lo llamó un arreglo beneficioso para todos», respondió con amargura. «Blackstone perdona la deuda y a cambio se queda con una esposa joven. Mi madre no dijo nada». «¿Y qué más obtiene él, además de una esposa?». Clara fijó la vista en las montañas. «Mi padre me dejó una pequeña parcela de tierra. No es mucha, pero conecta 2 de las concesiones más grandes de Blackstone. Con eso, puede expandirse enormemente». Volvió a mirar a Jack. «No podía acceder a la tierra hasta cumplir 21, o casarme». Él no quiso esperar. En los ojos de Jack, el entendimiento se volvió rabia contenida. «Por eso las cadenas». «Soy tierra valiosa», dijo ella con furia. Una chispa de respeto brilló en la mirada de él.
No, Clara, no eres tierra, no eres propiedad. Y por primera vez en mucho tiempo, ella casi creyó esas palabras. No, señora. Usted no es propiedad de nadie, dijo Jack Mercer, con voz grave. A eso del mediodía, detuvieron la marcha junto a un arroyo para que los caballos descansaran. Clara se arrodilló para llenar las cantimploras, pero notó que Jack se tensaba de repente. «No te muevas», murmuró él, llevándose la mano al revólver. Ella se quedó congelada, la mirada escaneando los árboles cercanos. «¿Qué pasa?» «Nos están vigilando», contestó él en un susurro. «Cuando te diga corre, sube al caballo y galopa hacia el noroeste. No te detengas». El corazón de Clara retumbaba con furia. «Jack». Un disparo quebró el silencio, levantando polvo a centímetros de donde ella estaba. En un movimiento ágil, él desenvainó y disparó hacia la cresta del cerro. «¡Corre!», gritó, cubriéndola mientras corría hacia los caballos. Clara montó a toda prisa, con la adrenalina desbordando en sus venas. Jack disparó 2 veces más antes de subir a su caballo. Galoparon entre árboles mientras más disparos los perseguían, silbando como avispas rabiosas. «¡Agáchate!», gritó él, guiándolos hacia una zona densa de pinos. Cabalgaron casi 1 hora, cambiando de dirección varias veces, cruzando arroyos y retrocediendo para confundir el rastro. Finalmente, Jack los condujo a un cañón estrecho, con paredes empinadas a ambos lados. «Los perdimos», dijo, aunque su cuerpo aún estaba en guardia. Por ahora. Clara apenas podía sostener las riendas, las manos temblorosas. «¿Cómo nos encontraron?» «Están buscando por todos los senderos», respondió él. Bajó de su caballo y la ayudó a desmontar. Sus piernas flaquearon al tocar el suelo. «Tranquila», le susurró mientras sus fuertes manos la sostenían por la cintura. Por un instante, quedaron muy cerca. El rostro de ella alzado hacia el de él, su aliento cálido rozándole la mejilla. «¿Estás herida?», preguntó Jack, su voz más áspera, casi ronca. Clara negó con la cabeza, consciente de la cercanía, del calor de sus manos, de la intensidad de sus ojos tormentosos. «Estoy bien, solo asustada», alcanzó a decir. Él dio un paso atrás, aunque su mirada se demoró en su rostro. «Es normal. Que te disparen suele dar miedo». Un suspiro nervioso se le escapó. «¿Tú también sientes miedo?» «Siempre», confesó él, con sinceridad inesperada. El hombre que no teme a las balas es un tonto. Continuaron a pie, guiando los caballos por el paso estrecho. Las paredes del cañón ofrecían cobertura, pero también hacían que Clara sintiera que no había salida. «Si los hombres de Blackstone encuentran esta ruta», susurró. «Ya falta poco», dijo Jack, leyendo su ansiedad. 1 hora más. El cañón se fue abriendo poco a poco, hasta revelar un valle escondido entre picos. Allí, casi camuflada por los árboles, apareció una cabaña de madera robusta, con una chimenea de piedra. «No es gran cosa», dijo él al acercarse, «pero es segura». La cabaña era más grande que la de Ruth Calhoun, con un pequeño establo al fondo y un arroyo cantando entre las piedras. El bosque espeso rodeaba el lugar, creando una barrera natural contra cualquier intruso que no conociera el terreno. «Es preciosa», dijo Clara con total sinceridad. Los ojos de Jack se achicaron en una casi sonrisa. «La construí junto a mi hermano Eli. Íbamos a usarla como base entre trabajos». Una sombra de dolor cruzó su rostro. «Pero los planes cambian». La ayudó a llevar los caballos al establo y le explicó la disposición del terreno, dónde conseguir agua, por dónde escapar, los mejores puntos de vigilancia. Esa meticulosidad ayudó a calmar los nervios de Clara. Dentro, la cabaña era sencilla pero acogedora. Una gran chimenea dominaba la sala. Había una mesa de madera, sillas, estantes con libros, herramientas, y una cortina separando lo que parecía ser el área de dormir. «Tú tomas la cama», dijo Jack, dejando los suministros en el suelo. «Yo dormiré aquí afuera».
Clara asintió. El cansancio le cayó encima como una avalancha. Solo un día atrás era una prisionera esperando una boda impuesta. Ahora estaba en una cabaña secreta, con un hombre que apenas conocía, pero en quien ya confiaba más que en su propia sangre. «Encenderé el fuego», anunció Jack, acercándose a la chimenea. Pero Clara no fue a acostarse. Se quedó viéndolo en silencio. Sus movimientos eran precisos, seguros. La luz de la hoguera dibujaba sombras cálidas en sus pómulos y resaltaba la barba oscura de su mandíbula. «¿Por qué no me preguntaste a dónde quería ir?», dijo de pronto. Jack levantó la vista sorprendido. «¿Cómo dices?». «Me rescataste, me trajiste aquí, pero nunca me preguntaste qué quiero hacer. ¿A dónde deseo ir?». Él se sentó sobre sus talones, pensativo. «Tienes razón», admitió. «Fue un acto impulsivo». La miró con seriedad. «¿A dónde quieres ir, Clara Wynne?». La pregunta la desconcertó, aunque ella misma la había iniciado. No tenía a dónde volver. No tenía familia, ni amigos dispuestos a desafiar a Blackstone. «No lo sé», respondió con franqueza. «Tengo una tía en San Luis, pero hace años que no hablamos. No sé si me recibiría». Jack volvió su atención al fuego que ya crepitaba. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, es seguro. Nadie sabe de este lugar. Ni siquiera Blackstone». «¿Y tu plan? ¿Las pruebas contra él?». La mandíbula de Jack se tensó. «Sigo reuniéndolas. Llevo meses observando sus movimientos. Sé que ha estado falsificando escrituras, amenazando a mineros, incluso provocando accidentes para quienes no quieren vender», dijo Jack Mercer con tono sombrío. «Pero demostrarlo, eso es otra historia». «Puedo ayudarte», intervino Clara con decisión. «He escuchado cosas, conversaciones entre Cyrus Blackstone y mi padrastro Rafe Wynne, documentos que nunca debí ver». Los ojos de Jack se agudizaron al oír eso. «¿Qué clase de documentos?». «Cartas, mapas con propiedades marcadas. Un libro de cuentas que mi padrastro escondía. Tenía nombres con cifras al lado. Algunos estaban tachados con una X». Hizo una pausa, recordando. «Uno de esos nombres era el de tu hermano». Jack se quedó inmóvil. «¿Estás segura?». Clara asintió. «Mi padrastro cree que las mujeres no saben leer. Nunca se molestó en esconderlo de mí». Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Jack. Su error, se levantó y fue hacia un baúl en la esquina. «He estado reuniendo pruebas por mi cuenta. Declaraciones de mineros que fueron amenazados, copias de escrituras falsificadas». Sacó una carpeta de cuero y la llevó a la mesa. Dentro había papeles, mapas y lo que parecían ser testimonios jurados. «Blackstone tiene al sheriff y al juez en su bolsillo», explicó Jack. «Pero el gobernador territorial aún no está corrompido. Con suficiente evidencia, enviaría a un marshal federal». Clara revisó los documentos, impresionada por el nivel de detalle. «No buscabas solo venganza, estabas construyendo un caso». «Eso es lo que Ellie habría querido», dijo Jack en voz baja. «Siempre creyó en la justicia por encima de la venganza». «Háblame de él», pidió Clara suavemente. «¿De tu hermano?». El rostro de Jack se suavizó con el recuerdo. Era el mejor de los dos, más listo, más bueno. Podía convencer a cualquiera, con palabras o sonrisas. Miró hacia el fuego. Me llevaba 4 años. Me crió cuando nuestros padres murieron en el brote de gripe del 62. Lo siento mucho. Nos ganamos la vida como pudimos. Trabajos en ranchos, conduciendo ganado. Ellie era bueno con los números. Empezó a invertir en minas pequeñas. Todo iba bien. Hasta que cruzó caminos con Blackstone. ¿Qué pasó? Ellie descubrió que uno de los túneles de Blackstone invadía un terreno donde él tenía participación. Lo confrontó, pero Blackstone lo negó todo. 3 días después, hubo un derrumbe. Ellie estaba inspeccionando esa sección. Fue el único que murió.
Clara extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la suya. Lo siento mucho, Jack. Él miró sus manos entrelazadas, luego su rostro. Algo callado, profundo, los unía en ese momento. Un dolor compartido. Un propósito en común. Vamos a conseguir justicia, prometió Clara. Por él y por todos. Por primera vez desde que lo conoció, Jack Mercer sonrió de verdad. Y esa sonrisa transformó su rostro, suavizó sus líneas duras, le dio brillo a sus ojos. «Lo haremos», dijo. El silencio entre ellos se volvió denso, íntimo. Clara no sabía cómo nombrarlo, pero lo sentía en el pecho. Finalmente, Jack carraspeó y apartó la mano. «Deberías descansar», dijo mientras recogía los papeles. «Mañana empezaremos a planear el siguiente paso». Clara asintió, notando de golpe lo agotada que estaba. Detrás de la cortina encontró una cama estrecha, con mantas limpias. Se quitó las botas, dejó su ropa exterior a un lado y se deslizó bajo las cobijas. A través de la tela, distinguía la silueta de Jack, moviéndose por la cabaña, atizando el fuego, revisando cerraduras. Por primera vez en meses, se sintió segura, protegida. Y mientras el sueño la abrazaba, comprendió que aquel hombre que le había roto las cadenas, quizás también le estaba capturando el corazón. Su confianza, sin duda. Pero su alma, eso la asustaba más. La mañana llegó con luz dorada filtrándose por las pequeñas ventanas. Clara despertó desorientada, hasta que los recuerdos del día anterior la golpearon. Se vistió rápido y corrió la cortina. Jack ya estaba despierto, sirviendo café sobre la estufa. «Buenos días», saludó él, alzando la mirada de un mapa extendido sobre la mesa. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en semanas», contestó ella acercándose. «¿Qué estás viendo?» «Rutas. Los hombres de Blackstone buscarán por todos los caminos. Necesitamos provisiones, pero no podemos exponernos». Clara se inclinó sobre el mapa. «¿Y esto?», preguntó señalando un punto. «¿Es un asentamiento?» «Un puesto de intercambio. Lo dirige Amos Granger. Es mudo y no le debe favores a Blackstone». Jack asintió, aprobando su mirada. «Buen ojo. Está a 4 horas. Podríamos ir y volver antes del anochecer». «¿Podríamos?», alzando una ceja. «¿Me dejarás ir contigo?» Una chispa de diversión cruzó su rostro. «Después de lo de ayer, creo que tenerte cerca es más seguro que dejarte aquí». Su expresión se volvió más seria. «A menos que prefieras quedarte...» «No», dijo ella rápido. «Iré contigo». Desayunaron algo sencillo, luego se prepararon para el viaje. Jack le mostró dónde guardaba las armas de repuesto, un rifle y un pequeño revólver. «¿Sabes usarlo?», preguntó, ofreciéndole el arma. «Mi padre me enseñó», respondió ella, revisando el cilindro con soltura. Antes de morir, los ojos de Jack destellaron con una mezcla de respeto y sorpresa. «Bien, llévalo. Es mejor tener protección y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla». Cabalgaron mientras la neblina aún cubría el fondo del valle como un velo fantasmal. Jack Mercer iba al frente, guiándolos por senderos ocultos, desmontando de vez en cuando para revisar huellas. Clara lo observaba en silencio. Su manera de moverse, la seguridad tranquila en cada gesto, la dulzura con la que hablaba a su caballo. «¿Qué te hizo querer ser vaquero?», preguntó ella mientras avanzaban entre los pinos. Jack giró la cabeza, sorprendido por la pregunta. «Nunca pensé en ser otra cosa. Mi padre criaba ganado antes de la guerra. Era lo que conocía». «¿Te gusta esa vida?», se tomó un momento antes de responder. «Me gusta la libertad, los cielos abiertos». Una media sonrisa apareció en su rostro. «No tanto las estampidas ni las ampollas del sillín. Siempre quise viajar», confesó Clara. «San Francisco. Tal vez incluso Nueva York. Mi madre decía que no era apropiado que una señorita tuviera esas ideas». «¿Y qué más no es apropiado para una dama?», preguntó él, genuinamente curioso. Clara rió.
Según mi madre, leer libros impropios, hablar con hombres sin compañía, opinar sobre política o negocios, enderezó la espalda en la silla. Básicamente, todo lo que me gusta hacer. Jack soltó una risa cálida, que encendió algo dentro de ella. Tu madre y yo no nos llevaríamos bien. Te consideraría absolutamente escandaloso, dijo Clara sonriendo. Un vaquero que rescata novias contra su voluntad y las esconde sin supervisión en cabañas de montaña. Se desmayaría en el acto. Los ojos de Jack se arrugaron de la risa. ¿Y tú qué piensas, señorita Wynne? La pregunta quedó flotando, más pesada de lo que su tono sugería. Clara lo miró fijamente. Pienso que eres la primera persona en mucho tiempo que me trata como una mujer, y no como una pertenencia. Algo se suavizó en el rostro de Jack. Tal vez reconocimiento, tal vez algo más. Pero antes de que pudiera responder, alzó la cabeza de golpe. Humo, dijo. Toda la calidez se desvaneció de su voz. Demasiado para una simple fogata. Espolearon a los caballos hasta llegar a un risco que dominaba el valle donde debería estar el puesto de comercio. Pero en lugar de los edificios, solo encontraron ruinas humeantes, vigas calcinadas y humo negro subiendo hacia el cielo. No, murmuró Jack, clavando espuelas y bajando la pendiente a toda prisa. Clara lo siguió con el corazón latiendo fuerte. Se acercaron con cautela, Jack con el rifle preparado. El ataque parecía reciente, quizás de la noche anterior. No se veían cuerpos, lo que dio a Clara una chispa de esperanza. ¡Amos!, gritó Jack al desmontar. ¿Estás ahí? Desde detrás de un muro a medio caer, emergió un anciano nativo, con el rostro ennegrecido por el hollín. El alivio se dibujó en la cara de Jack. Se acercó de inmediato y estrechó su mano. Gracias al cielo. ¿Qué pasó? Los hombres de Blackstone, respondió Amos Granger con tono oscuro. Te buscaban, a ti y a ella. Asintió hacia Clara. Dijeron que robaste algo que pertenecía a Blackstone. La furia brilló en los ojos de Jack. ¿Cuándo vinieron? Ayer al anochecer. No les dije nada. No me creyeron. Amos señaló las ruinas a su alrededor. Mi sustento. Lo que fue de mi padre. Lo siento mucho, dijo Clara, bajando del caballo. Todo esto es por mi culpa. Amos la miró con ojos oscuros, sabios. No, esto es por Blackstone. Siempre ha sido él. Se volvió hacia Jack. Volverán. No es seguro aquí. Ven con nosotros, ofreció Jack enseguida. A mi cabaña. Amos negó con la cabeza. Mi lugar está aquí. Mi hijo fue por ayuda entre los nuestros. Vamos a reconstruir. Y no olvidaremos. Pasaron un rato ayudándolo a rescatar lo que pudieron de entre los escombros. La mayoría de los víveres habían sido saqueados, pero Amos había ocultado algunos en un sótano de raíces. Insistió en que se llevaran lo necesario. ¿A dónde irán ahora los hombres de Blackstone?, preguntó Jack mientras ajustaban las alforjas. Mencionaron ir al viejo rancho Carson, dijo Amos. Alguien dijo haber visto humo saliendo de la chimenea. Jack y Clara se miraron alarmados. Ese lugar está a menos de 5 millas de mi cabaña, murmuró Jack. Tenemos que irnos, añadió con urgencia. Vayan, dijo el anciano firme. Encuentren la forma de terminar con el poder de Blackstone. Así podrán ayudarme de verdad. Partieron al galope, tomando un camino distinto de regreso. El corazón de Clara latía con fuerza. Blackstone no solo la buscaba a ella, estaba arrasando con todo aquel que pudiera haberlos ayudado. ¿El rancho Carson está abandonado?, preguntó mientras daban agua a los caballos junto al arroyo. Jack asintió con el ceño fruncido. Desde hace años. Pero está demasiado cerca de mi cabaña. Si lo están revisando, podrían encontrar tu lugar, completó Clara. Tenemos que recoger mis pruebas y marcharnos, decidió él. Ya no es seguro ahí. ¿A dónde iremos? Jack lo pensó unos segundos. Hay un pueblo llamado Liberty, a unos 2 días de camino.
El sheriff allí es un hombre honesto. Podemos buscar protección mientras contactamos al gobernador territorial. Mientras avanzaban, el cielo se oscureció. Una tormenta se avecinaba en el horizonte. El viento se levantó, trayendo consigo el aroma espeso de la lluvia. Clara Wynne se ajustó el abrigo sobre los hombros, intentando ignorar el escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Llegaron a la cabaña a media tarde y un suspiro de alivio los envolvió al ver que todo seguía en calma. Se apresuraron a reunir las pruebas y los suministros esenciales. Solo lleva lo indispensable, indicó Jack Mercer, mientras guardaba con cuidado los documentos en las alforjas. Si vamos ligeros, nos moveremos más rápido. Clara recogió provisiones y municiones mientras Jack ensillaba los caballos. Justo empezaban a caer las primeras gotas cuando un sonido los congeló. Cascos acercándose. Jack se asomó con cautela por la ventana. Su cuerpo se tensó. Son los hombres de Blackstone. 5 de ellos, murmuró. Un nudo de miedo se formó en el pecho de Clara. ¿Cómo nos encontraron? Ya no importa. Le tendió las alforjas con las pruebas. Toma esto. Hay una trampilla bajo la alfombra, junto a la chimenea. Escóndete allí. ¿Y tú? Su expresión era sombría pero decidida. Los alejaré de aquí. Daré la vuelta cuando sea seguro. No, susurró Clara. Es demasiado peligroso. No hay tiempo para discutir. Le tomó el rostro entre las manos. A pesar de la urgencia, su tacto fue suave. Por favor, Clara, confía en mí. ¿Algo en su mirada? ¿Determinación o algo más profundo? La hizo asentir. Tomó las alforjas y corrió hacia la chimenea, levantando la alfombra hasta descubrir la trampilla. Jack la ayudó a bajar al pequeño sótano. Quédate en silencio. Pase lo que pase, volveré por ti. Antes de que pudiera responder, cerró la tapa, sumiéndola en la oscuridad. Desde el suelo de arriba, Clara oyó sus pasos, luego la puerta abrirse y cerrarse. Voces apagadas, gritos de hombres extraños. Un caballo relinchó con fuerza, y entonces, lo que temía, disparos, galopes, la persecución. Clara se tapó la boca con ambas manos para no gritar. Arriba, todo quedó en silencio, salvo por la lluvia golpeando el tejado. Los minutos se hicieron eternos mientras ella, acurrucada entre las sombras, abrazaba las alforjas como si fueran su vida. Entonces, un nuevo sonido. Pasos. Lentos. Firmes. No eran los de Jack. Alguien registraba la cabaña. Clara contuvo el aliento, pegándose a la pared de tierra. Los pasos se acercaron a la chimenea, justo encima de la trampilla. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que la delataría. Oyó la alfombra deslizarse. Luego, un silencio espeso. Y de pronto, la trampilla crujió y la luz irrumpió en la oscuridad. Clara entrecerró los ojos ante el resplandor repentino. Instintivamente, su mano se movió hacia el revólver en su cintura. Allí estaba Cyrus Blackstone, su imponente silueta recortada en la entrada del sótano. Barba bien cuidada, mirada helada, sonrisa falsa en los labios. Ahí estás, querida, dijo con tono meloso. Es hora de volver a casa. Clara levantó el arma. Su mano no temblaba. No voy a ir a ninguna parte contigo. La sonrisa de Blackstone no alcanzó sus ojos. Vamos, Clara. ¿Esa es forma de saludar a tu prometido? No soy tu prometida, replicó firme. Jamás acepté casarme contigo. Tu padrastro dio su bendición, respondió con frialdad. Los papeles están firmados. El reverendo espera. Has provocado un escándalo huyendo con ese vaquero. ¿Dónde está? ¿Qué le hiciste? Blackstone soltó un bufido. Jack Mercer, mis hombres se están encargando de él. Trágico final para su venganza, me temo. El miedo se apoderó de Clara, pero se negó a creer que Jack hubiera caído tan fácil. Tú mataste a su hermano. Has falsificado escrituras, amenazado mineros, arruinado vidas. Un leve destello de sorpresa cruzó el rostro de Blackstone.
pero enseguida lo disimuló. Has estado escuchando cuentos, querida. Ese vaquero está cegado por el dolor. Su hermano murió en un accidente minero. Triste, sí, pero no fue culpa mía. He visto las pruebas, dijo Clara apuntándole sin bajar el arma. Documentos, testimonios. El gobernador territorial sabrá todo. Por primera vez, algo de inseguridad se dibujó en su rostro. ¿Qué pruebas? Clara señaló las alforjas a su lado. Todo está ahí. Cada crimen, cada trampa, está todo documentado. Los ojos de Blackstone se clavaron en las bolsas, calculadores. Dámelas, Clara. Ahora. No. Su rostro se endureció con furia. Estás poniendo a prueba mi paciencia, niña. He sido indulgente por tu juventud y tu belleza. Pero mi buena voluntad tiene límites. Y la mía también, respondió Clara, amartillando el revólver. ¡Atrás! Por un instante, quedaron inmóviles. Él, imponente en la boca del sótano, ella firme, apuntándole al pecho. Y entonces, otro sonido rompió la tensión. Caballos acercándose a toda velocidad. La lluvia golpeaba el techo como un tambor apagado. Cyrus Blackstone echó un vistazo por encima del hombro, distraído por un instante. Clara Wynne no lo desaprovechó. Disparó. La bala impactó el marco de madera a pocos centímetros de su cabeza. Él retrocedió, sorprendido, y ella aprovechó para salir del sótano con las alforjas en una mano y el revólver en la otra. ¡Ni un paso más!, le gritó Clara, retrocediendo hacia la puerta de la cabaña. El rostro de Blackstone se torció con furia. «Te arrepentirás de esto, Clara. Nadie me desafía y vive para contarlo». «Ya lo hice», respondió ella, justo cuando su mano tocaba el picaporte. Pero antes de abrirla, la puerta se abrió de golpe. Clara se giró, apuntando con el arma, y casi se desmayó de alivio. Allí estaba Jack Mercer, empapado, jadeando, pero vivo. Detrás de él, Ruth Calhoun y 3 hombres desconocidos apuntaban con sus rifles hacia la cabaña. Jack la miró y al verla viva, el alivio llenó su rostro. Pero cuando su mirada se desvió hacia Cyrus Blackstone, su expresión se endureció. «Apártate de ella. Mercer, esa chica me pertenece. Lo firmó, hay contrato». «No pertenece a nadie», dijo Jack con voz grave. «Y menos a un asesino. No tienes pruebas», bufó Blackstone. Clara levantó las alforjas con firmeza. «Tenemos todo lo que necesitamos». Uno de los hombres detrás de Jack se adelantó. Era mayor, con rostro severo, y una placa de sheriff en su abrigo. Cyrus Blackstone. Queda arrestado bajo sospecha de fraude, intimidación y... El dolor cruzó brevemente el rostro de Cyrus. «Sheriff Silas Granger, estás cometiendo un error. Soy dueño de medio territorio». «Ya no más», lo interrumpió el sheriff, sacando las esposas. «Y no por mucho tiempo, si depende de mí». Mientras Silas lo esposaba, Jack se acercó a Clara buscándole los ojos. «¿Estás herida?» Ella negó con la cabeza, la emoción empezando a derrumbar su fuerza. Él dijo que... «Yo pensé que tú...» «Estoy bien», le susurró Jack, quitándole suavemente el revólver de las manos temblorosas. Los hombres de Blackstone no esperaban que regresara por el paso del este. Los perdí y me topé con la patrulla del sheriff. «¡Qué conveniente!», escupió Cyrus mientras era llevado afuera. «No fue suerte», dijo Ruth, entrando. «Fue planeado». «Jack mandó aviso al sheriff Silas en cuanto te rescató, Clara». Ella lo miró sorprendida. Jack se encogió de hombros, algo avergonzado. «Pensé que tarde o temprano necesitaríamos a la ley. No esperaba que llegaran tan pronto». «Recibí tu mensaje ayer», asintió Silas. «Ya venía en camino cuando interceptamos a uno de los hombres de Blackstone. Fue conversador tras un poco de presión. Afuera, el aguacero se había convertido en una llovizna tenue. Un rayo de sol se coló entre las nubes. Clara recordó las alforjas y se las entregó al sheriff.
Esto servirá como evidencia. Gracias, asintió Silas. Ambos tendrán que testificar. Estaremos allí, prometió Jack. Ruth se les acercó con una sonrisa amable. Parecen necesitar descanso y algo caliente en el estómago. Mi casa no está lejos. El cuerpo de Clara, agotado por la tensión, empezó a ceder. Se tambaleó y Jack la sostuvo por la cintura, firme. Despacio. Le susurró al oído, su aliento cálido contra su piel. Ella se apoyó en él, consciente de su cercanía, de su calor, de su protección. Gracias, murmuró. Por todo. Él la miró con una intensidad que le cortó la respiración. Había ternura. Y algo más. Vamos a casa, dijo con voz baja. La palabra casa flotó en la mente de Clara mientras cabalgaban hacia la cabaña de Ruth. Una palabra sencilla, pero que para ella había sido un sueño lejano desde que su padre murió. La casa de su padrastro, Rafe Wynne, no fue un hogar, sino una prisión. Pero ahora cabalgaba junto a un hombre que arriesgó todo por ella. Un hombre que con su fuerza silenciosa y su honor inquebrantable, le enseñó lo que era el verdadero valor. Un hombre que no la veía como una posesión, sino como una mujer con voz, con dignidad. En la cabaña de Ruth los esperaban camas cálidas y comida caliente. El cansancio los venció y durmieron profundamente, mientras Silas y sus hombres llevaban a Blackstone a Liberty para su juicio. La mañana trajo cielos despejados y nuevas posibilidades. Durante el desayuno, Silas explicó lo que vendría. Blackstone enfrentará juicio en Liberty. Con la evidencia y los testimonios, lo más seguro es que sea condenado. El gobernador territorial ya fue notificado. ¿Y mi padrastro?, preguntó Clara. Será investigado también. Nadie está por encima de la ley en mi jurisdicción, afirmó el sheriff. Después de su partida, Clara se sentó en el porche de Ruth, contemplando las montañas. Jack llegó con 2 tazas de café en la mano. ¿Un centavo por tus pensamientos?, dijo, ofreciéndole una taza. Clara la aceptó con gratitud. Pensaba en lo que viene ahora. El juicio tomará semanas, tal vez meses, y luego... No sé dónde pertenezco. Jack guardó silencio mirando las cumbres lejanas. La tierra que Blackstone codiciaba aún es tuya. Sí, pero no puedo volver a Copper Creek. Hay demasiados recuerdos. Demasiada gente que estuvo dispuesta a venderme como si fuera ganado. Podrías vender la tierra, sugirió Jack. Usar ese dinero para empezar de nuevo. Tal vez en San Francisco o en Nueva York. La idea debía emocionarla. Pero no fue así. Podía irse a cualquier parte, empezar de nuevo, hacer lo que quisiera. Y aún así, algo dentro de ella la mantenía atada a este lugar, a este instante, a ese hombre sentado a su lado. ¿Y tú?, preguntó Clara Wynne, alzando la mirada para encontrarse con los ojos de Jack Mercer. ¿Qué harás después del juicio? Jack se quedó pensativo, girando la taza entre las manos. He estado tan centrado en atrapar a Cyrus Blackstone que no he pensado mucho en lo que viene después. Una leve sonrisa cruzó sus labios. Ellie siempre decía que yo no sabía planificar más allá del presente. Creo que estaría orgulloso de todo lo que lograste, dijo Clara en voz baja. Tal vez, susurró Jack, manteniendo su mirada clavada en ella. Lo cierto es que mis planes han cambiado últimamente. ¿Cómo así? Él dejó su taza a un lado y se volvió hacia ella con todo su cuerpo. Estaba decidido a vengarme. Era lo único que me importaba. Pero aquel día, cuando vi a una muchacha encadenada en su boda, algo dentro de mí cambió. Había algo más importante que mi venganza. El corazón de Clara se aceleró. Jack, déjame terminar, dijo él con suavidad. Cuando corté esas cadenas, no sabía lo que estaba comenzando. Solo supe que no podía dejarte ahí. Hizo una pausa y tomó su mano entre las suyas. Pero estos días contigo, cabalgando, hablando, viendo tu valor, me recordaste que la vida es más que saldar deudas con el pasado.
Se trata de construir algo nuevo. Una chispa de esperanza brotó en el pecho de Clara, frágil y hermosa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no quiero que te vayas a San Francisco o a Nueva York, a menos que... Tragó saliva. A menos que yo vaya contigo. Clara dejó su taza sobre el barandal. Su mano temblaba un poco. ¿Estás pidiéndome que me quede contigo? Jack apretó con firmeza sus dedos. Te estoy preguntando si considerarías construir una vida conmigo. Aquí, en estas montañas, o donde tú elijas. Sus ojos, siempre tan cautelosos, ahora estaban abiertos, vulnerables. Sé que todo esto es repentino, que apenas nos conocemos, pero a veces uno simplemente lo sabe. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Clara. ¿Sabe qué? Él levantó su mano callosa y apartó con dulzura un mechón de cabello de su rostro. Que algunas cosas están destinadas a ser, como ese vaquero que cortó las cadenas de una novia que no quería casarse. Y susurró, mía, no como posesión, sino como promesa de cuidado. Clara sintió un nudo en la garganta. Nunca dijiste esa palabra. Una sonrisa curvó sus labios. ¿No? Pues la pensé. Desde el momento en que te vi en esa iglesia, supe que eras la elección de mi corazón, no una pertenencia. Se inclinó más cerca. Y me encantaría ser tuyo, si tú me aceptas. En ese instante, Clara supo la respuesta. Tal vez la había sabido desde que él apareció en la ventana de la iglesia, ofreciéndole libertad y esperanza. Cerró la distancia entre ellos y lo besó, con un beso que se sintió como volver a casa. Cuando se separaron, sin aliento, ella apoyó su frente contra la suya. Sí, susurró. Sí a todo. La alegría iluminó el rostro de Jack, borrando las sombras de dolor y venganza. La atrajo a su pecho con fuerza, envolviéndola con seguridad. «Nunca pondré cadenas sobre ti», murmuró junto a su cabello. «Solo te ofrezco mi mano, mi corazón y mi nombre, si los quieres». Clara rió, una risa de pura felicidad. «Sí los quiero. Quiero todo de ti, Jack Mercer». Aquella noche, junto a Ruth Calhoun frente al fuego, comenzaron a planear su futuro. Clara sentía por fin una paz verdadera. Sabía que aún quedaban obstáculos. El juicio de Blackstone, la cuestión de su tierra, una vida nueva por construir. Pero por primera vez, no tendría que enfrentarlo sola. ¿Saben?, dijo Ruth, observándolos con una mirada cómplice. En Liberty hay un ministro que podría casarlos justo después del juicio. Así no tienen que esperar. Jack miró a Clara con una pregunta en los ojos. «No hay prisa», le dijo con ternura. «Tenemos tiempo». Pero Clara negó con la cabeza, sonriendo. «Ya tuve una boda que no quería. Ahora quiero una que sí». Le tomó la mano. «Apenas condenen a Cyrus Blackstone. Hagámoslo oficial». Las semanas que siguieron pasaron entre preparativos y emoción. Viajaron a Liberty para el juicio. Clara testificó sobre lo que había presenciado, los documentos que había visto y cómo la obligaron a casarse. Jack presentó cada prueba que había reunido con esmero, y más testigos se animaron a hablar tras la captura de Blackstone. El juicio duró 2 semanas. Al final, el jurado tardó menos de un día en declarar a Cyrus Blackstone culpable de todos los cargos. El juez lo condenó a 20 años en la prisión territorial. Justicia por él y Mercer y por todos los que habían sufrido bajo su poder corrupto. Rafe Wynn, el padrastro de Clara, fue implicado durante los testimonios. Logró huir antes de ser arrestado. Se rumoraba que había cruzado a territorio de Nuevo México, con su reputación y negocios por el suelo. Al día siguiente del veredicto, Clara se encontraba de pie en la pequeña iglesia de Liberty, con un sencillo vestido blanco que ella misma había elegido. Ruth le ayudó a prepararse, entrelazando flores silvestres en su cabello. «Sin cadenas esta vez», dijo Ruth con orgullo. «Así es como debe ser». El sheriff Silas Granger fue quien la entregó en el altar,
un gesto que asumió con más emoción de la que esperaba. «Tu padre era un buen hombre», le dijo antes de la ceremonia, «y estaría muy orgulloso de verte hoy, fuerte, valiente, tomando tus propias decisiones». Cuando Clara caminó por el pasillo, sus ojos buscaron a Jack. Estaba allí, esperándola, con una camisa y chaleco nuevos, el cabello peinado, pero fue la alegría en su mirada lo que lo transformaba por completo. Sus votos fueron simples, pero llenos de amor. Promesas sinceras ante amigos nuevos y viejos. Cuando el reverendo Cole Whitmore los declaró marido y mujer, Jack Mercer tomó el rostro de Clara Wynne entre sus manos con una ternura infinita. «Mía», susurró contra sus labios antes de besarla. «Y yo, tuyo». La celebración posterior fue sencilla pero llena de alegría, realizada en el mejor hotel de Liberty. Amos Granger llegó desde el puesto de comercio, el cual ya comenzaba a reconstruirse. Silas Granger y sus ayudantes alzaron copas en un brindis sentido. Ruth Calhoun, que se había vuelto como una hermana para ambos, sonreía con orgullo maternal. Al caer la noche, Jack llevó a Clara al pequeño balcón fuera del comedor del hotel. Las estrellas cubrían el cielo de Colorado como diamantes desperdigados. Las montañas recortaban su silueta contra la oscuridad. «¿Qué piensas?», le preguntó con el brazo rodeando su cintura. «¿Sobre nuestro futuro?». Clara se acurrucó contra él, sintiéndose feliz de una forma que nunca creyó posible. «Creo que tenemos opciones», respondió. Habían decidido vender sus tierras, no a una compañía minera, sino a una cooperativa de mineros independientes, que también habían sufrido bajo el dominio de Cyrus Blackstone. Con ese dinero, podrían empezar una nueva vida juntos. «Podríamos quedarnos aquí», murmuró Jack. «Construir un rancho, criar caballos». «O ganado», sugirió Clara. «O ambos». «Ambos suena bien», dijo él besando su sien. «Aunque te prometí llevarte a San Francisco algún día». Clara sonrió y se volvió en sus brazos para mirarlo de frente. «Tenemos tiempo para todo. Primero el rancho, luego viajamos cuando estemos listos». Los ojos de Jack, llenos de amor, se suavizaron al mirarla. «Donde sea que vayamos, lo que sea que hagamos, mientras estemos juntos, estaré en paz». «Juntos», asintió Clara poniéndose de puntillas para besarlo. «Sin cadenas, sin obligaciones, solo decisión». Jack la sostuvo con fuerza bajo el inmenso cielo del oeste. «La mejor decisión que tomé fue cortar esas cadenas», susurró contra su cabello. «Y la mía fue confiar en el vaquero que lo hizo», respondió Clara, con el corazón rebosante de amor y esperanza. 5 años después, Clara Mercer se encontraba en el porche de su rancho, observando a Jack enseñarle a su pequeño hijo Jesse, de 3 años, a montar su primer pony. Las risas del niño se mezclaban con el sonido lejano del ganado y el murmullo del arroyo que cruzaba su terreno. El rancho Mercer había prosperado más allá de lo que imaginaron. Criaban caballos de raza y ganado de calidad, y su reputación de trato justo y buenas prácticas se extendía por toda la región. Su hogar, construido con sus propias manos y la ayuda de amigos, se alzaba con orgullo contra el paisaje montañoso. Más grande que la vieja cabaña de Jack, pero levantada con el mismo cariño y firmeza. En brazos de Clara dormía su hija, Ayla Mercer, de apenas 6 meses. Lleva el nombre de Etta Miles, que había partido en paz 2 inviernos atrás. A esa corta edad, la pequeña ya mostraba la determinación de su madre y la mirada reflexiva de su padre. El año anterior habían viajado, como prometido, a San Francisco. Clara se había maravillado ante la inmensidad del Océano Pacífico. El año siguiente planeaban un viaje a Nueva York, con paradas para visitar amigos. La vida no siempre era fácil. El oeste seguía siendo salvaje, inviernos duros, mercados inestables y algún que otro conflicto con rancheros vecinos. Pero enfrentaban todo juntos, fortalecidos por las pruebas superadas. Cuando Jack alzó a Jesse del pony y lo lanzó al aire, las risas del niño llenaron el aire.
haciendo que el corazón de Clara se desbordara de dicha. Jack miró hacia el porche, y al encontrar la mirada de su esposa, Clara sintió el mismo nudo en la garganta que 5 años atrás. Aquel amor, aquella certeza seguían intactos. Jack se acercó con el niño en brazos. Jessie hablaba sin parar sobre su paseo. Cuando llegaron, Jack besó a Clara y luego depositó un suave beso en la frente de la pequeña Ayla. ¿Eres feliz?, le preguntó, con esa arruga en la comisura de los ojos que ella tanto adoraba. Clara lo miró. Luego miró a sus hijos, su hogar, su vida. Completamente, respondió con una sonrisa. Las cadenas no pudieron retenerme, pero el amor sí. El amor verdadero, dijo Jack, abrazándola con más fuerza. Y allí se quedaron, viendo cómo el sol se ponía sobre las montañas, tiñendo el horizonte de dorado y rojo. El único amor que vale la pena, murmuró él. En la distancia, un águila solitaria volaba alto en el cielo que oscurecía, libre, indómita, tan en casa en el oeste salvaje como ellos.